En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Sois unos valientes, con la que está cayendo, coger el paraguas o el chubasquero y venir a misa. Hay que tener valor y mucho amor a Dios. Y de eso sí me puedo enorgullecer, de tener una feligresía que ama al Señor y que intenta no solo venir a pedir, sino también a dar gracias, a corresponder a Dios, a tener con Él una relación basada en el amor del Hijo al Padre. Pues vamos a prepararnos para celebrar bien la Eucaristía en este penúltimo domingo del tiempo ordinario. Si Dios quiere, dentro de 2 domingos iniciaremos el tiempo de Adviento, el tiempo de preparación para la Navidad. Pues guardamos un momento de silencio en el que en nuestro interior pedimos al Señor perdón con humildad por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Mirad que llega el día ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo,
pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos. El que no trabaja, que no coma, porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no pueda hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os he dicho al inicio, nos acercamos al final del tiempo ordinario. Después del tiempo ordinario llega el tiempo de Adviento para preparar la Navidad. Y la fiesta con la que concluye el tiempo ordinario es la fiesta de Cristo, Rey del universo. Durante los domingos anteriores, la Iglesia nos presenta en los Evangelios lo que nuestros mayores llamaban los novissima, es decir, lo que existe después de la muerte, porque la muerte no es el final de la vida. La muerte es simplemente la puerta que da acceso al encuentro pleno con Dios. Y, por tanto, la Iglesia nos habla en estas últimas semanas del tiempo ordinario de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, del juicio final y de cómo Cristo ha venido no para condenar, sino para que el mundo se salve por él. Por esta razón nosotros decimos que somos un pueblo de esperanza. La esperanza del cristiano no nace de no tener problemas, cruces o dificultades. Nace de saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Nace de saber que la muerte no es el final, sino que es la puerta que nos da acceso al encuentro pleno con nuestro Padre Dios, donde disfrutaremos de su amor eternamente. Hace unos días leí un artículo escrito por un obispo ya fallecido, un obispo español, don Fernando Sebastián, que fue obispo de distintas diócesis en España, de León, de Málaga, de Pamplona,
y que fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Y decía el siguiente escrito, él lo titulaba con el siguiente título: La rebeldía de la esperanza. Mantiene él en ese artículo que, desgraciadamente, hay gente que vive acosada por la tentación de la desesperanza, en un mundo en el que ya no se predica el amor de Dios, en un mundo en el que cada vez más personas no creen en la vida eterna. Lógicamente la muerte, las enfermedades, las cruces, lo que tú no dominas ni controlas, corre el riesgo de llevarte a esa desesperanza, que te hace, por una parte, no confiar en que hay algo más después de la muerte. Y por eso decía Fernando Sebastián que hay mucha gente que vive acosada por esa desesperanza y que vivir con esperanza, lo que nosotros deberíamos hacer, implica tener la seguridad de que al final nuestra vida es posible. Es decir, que la vida del cristiano no es una utopía, sino que nosotros creemos en algo que se puede llevar a cabo, que se puede realizar, y que por lo tanto nuestras aspiraciones más profundas, esos anhelos que tenemos en el corazón cuando has perdido a un ser querido, volver a encontrarte con él, encontrarte con tu Padre Dios cara a cara, disfrutando de su amor eternamente, se verán realizadas cuando el Señor nos llame a su presencia. Somos un pueblo de esperanza. Creemos que ser cristiano no es una utopía, no es una ingenuidad, que cuando tú compartes tus bienes con los necesitados, que cuando tú educas a tus hijos para que tengan una conciencia recta y hagan el bien y eviten el mal, y luchen por defender la justicia y la verdad, no estás complicándoles absurdamente la vida, sino que al contrario, cuando tú educas así a tus hijos, cuando tú te comportas como una persona de principios, que sabes que no todo vale, que no eres un veleta que hoy dices una cosa y mañana la contraria, cuando tú vives así, estás invirtiendo en la felicidad ya aquí en la tierra y también en la felicidad plena que tendrá lugar cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando venga triunfante, y allí será todo recapitulado, y Él entonces, como juez de vivos y muertos, llamará a unos y a otros, y será el juicio final donde nos van a examinar del amor. Por eso, queridos amigos, somos un pueblo de esperanza. Pero ¿cómo vivimos? O mejor dicho, ¿qué tenemos que hacer para tener esta esperanza? Porque todos tenemos dificultades, todos sufrimos cruces, todos pasamos por momentos de oscuridad donde no sentimos el amor de Dios. Hay dos grandes virtudes que tenemos que vivir para tener esperanza en la vida. La primera virtud que tenemos que vivir es la virtud de ver a Dios en nuestra vida. Porque el Señor se acerca a ti en muchos momentos y acontecimientos de tu vida. Y solo te hace falta tener ojos para verle a Él. Está el Señor en la Eucaristía. Cada vez que vienes a la iglesia a rezar, te encuentras con Él. Está el Señor cuando le recibes en su cuerpo y en su sangre y habita en tu corazón. Te encuentras con Él y llena tu corazón de esperanza, como les ocurrió a los discípulos de Emaús, que después de que Cristo muriera en la cruz, ya había resucitado, y ellos tenían noticia de que unas mujeres habían ido a acabar de embalsamar el cuerpo de Cristo, porque no les había dado tiempo el viernes por la tarde, que ya era víspera del Sabbat y no se podía trabajar. Volvieron el domingo, que era el primer día de la semana, y no encontraron el cuerpo del Maestro. Y cuando se les aparece Jesús y acuden a decirle a los 11 que hemos visto al Señor, la mayor parte de ellos dicen, unas mujeres que dicen que han visto al Señor, estas están locas. Y los propios de Emaús decían, es verdad que unas mujeres fueron y hablaron con los apóstoles diciéndoles que el Señor había resucitado, pero ellos no creyeron en eso. ¿Por qué? Porque no lo habían visto todavía. Y en cambio, cuando Cristo sale a su encuentro y les explica las Escrituras, ¿qué dicen ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Cuando uno está con Cristo, su corazón arde. Tendrá problemas, tendrá dificultades, pero se encuentra sostenido por el amor de Dios. Se encuentra con un Dios que le dice, te quiero, que le da fuerza,
que ilumina su conciencia, que hace que tenga que sacrificarse para cumplir con la voluntad de Dios, para ayudar a los demás, y eso suponga salir de tu zona de confort, experimentas la felicidad de haber hecho lo que el Señor te pedía. Por lo tanto, como cristianos, para tener esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Como los de Emaús, acercarnos al Señor. Por eso es tan importante que no dejes de rezar todos los días. Es que no tengo nada que pedir al Señor, da igual. Reza hablando con Él. Reza diciéndole al Señor cómo te ha ido el día, o pidiéndole perdón por tus faltas, o dándole gracias por tus pecados. Todos los años, este año también lo vamos a hacer, la parroquia trae unos evangelios que son el evangelio de cada día. Qué fácil es rezar leyendo ese evangelio de cada día y una pequeña reflexión que tiene un propósito y que te ayuda a hacer carne, a hacer palpable y visible esa palabra de Dios, viviéndola en el día a día. No tengas miedo. Cuando le abres el corazón a Cristo, cuando te encuentras con Él, Él llena tu corazón de esperanza. No te quita las cruces ni los problemas, te quita los pecados si te has confesado. Llena tu corazón de esperanza y de fuerza, pero no te quita la cruz ni el dolor, porque Él mismo asumió esa cruz para salvarnos. Por lo tanto, para tener esperanza, lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos con Cristo. Y nos encontramos con Cristo en muchos momentos de la vida. Cuando rezamos, cuando leemos su palabra, cuando venimos a la Eucaristía, cuando dejamos que mediante los sacramentos el Señor perdone nuestras faltas, pero también cuando le vemos presente en los pobres y necesitados. Cuando haces obras de caridad y de misericordia, pierdes tiempo, porque estás ayudando a una persona que a lo mejor te necesita, porque estás acompañando a un amigo que a lo mejor está pasando un mal momento, y tú, en lugar de irte a dedicar tu tiempo libre a tus hobbies, te quedas con él. Pierdes tiempo, pero ganas en felicidad, porque estás amando y porque el amor es el camino de la felicidad. Primera virtud que tenemos que vivir para tener esperanza y trasladarla, por tanto, a los demás, para ser testigos del amor de Dios, el encuentro con el Señor, ver al Señor en mi vida. Y cuando uno esto lo hace, su corazón, como decían los de Emaús, arde de felicidad, de alegría, de luz y de esperanza. Pero no basta con esto. La segunda virtud que tenemos que vivir es la virtud de escuchar al Señor y de hacer lo que Él nos pide. Porque dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que escucha la voluntad de mi Padre y la pone por obra. Escuchemos al Señor, cumplamos los mandamientos, hagamos el bien y evitemos el mal, que eso es lo que nos indican los mandamientos. El decálogo nos enseña a evitar el mal, el mandamiento del amor a hacer todo el bien que podamos, sirviéndonos de los dones y talentos que tenemos. Pero junto con hacer el bien y evitar el mal, mira a Cristo que pasa a tu lado y que pide tu ayuda. Es decir, ten misericordia, ten compasión de los que sufren y te necesitan. Cuando estás haciendo eso, estás amando al Señor, estás siguiendo los pasos de Cristo, que es camino, verdad y vida. Es decir, es el camino que nos lleva a la vida eterna y que nos hace encontrarnos con la verdad que es Dios. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros somos un pueblo de esperanza. Y esa esperanza que tenemos en el corazón no proviene de no tener problemas o dificultades. Todos tenemos problemas. Y es más, mientras que otros solo tienen cruces inevitables, aquellas que no pueden eludir, enfermedades, rupturas matrimoniales, problemas que tienen en el trabajo o de salud, nosotros, junto con esas cruces, también tenemos las evitables. Es decir, aquellas que podíamos no hacer si no tuviéramos conciencia, pero como tenemos conciencia, las llevamos a cabo. Nos cargamos pesos que no tendríamos que cargarnos si el Señor no es el que nos dice, anda, ama, perdona, ayuda. Por lo tanto, nuestra esperanza nace de encontrarnos con el Señor y seguir a Cristo, de encontrarnos con Él que llena nuestro corazón y nuestra vida de sentido y de seguirle a Él, que es aquel que nos conduce a la salvación y por lo tanto ya a la felicidad aquí en la tierra. Recordad aquello de los de Emaús, no ardía nuestro corazón. Cuando uno escucha, cuando uno ama al Señor, su corazón arde. Tiene problemas, tiene dificultades, pero también hace que su vida tenga sentido porque ve la vida con otros ojos, no los ojos del egoísmo,
sino los ojos del amor verdadero, que es el amor como Dios nos enseña. Pues que sea así en nuestra vida. Seamos testigos de esperanza en medio del mundo. Decía este obispo que os he dicho, Fernando Sebastián, la rebeldía de la esperanza. El mundo necesita cristianos rebeldes que se rebelan contra el egoísmo, contra la soberbia y quieren ser testigos de esa esperanza. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testigos de esperanza en medio del mundo. Por nuestras obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa y en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos perseguidos, por tantos cristianos que viven en países donde no pueden profesar libremente su fe, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Maribel, Juan Pablo, Sandeni, Peregrina, John, Juta, Julia, Ana Elena, Juan Andrés, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Encontrarnos con el Señor en cada acontecimiento de la vida. Venir no solo a pedir, sino también a dar gracias, a expresarle al Señor nuestro cariño y nuestro amor. Cumplir su voluntad llena nuestro corazón de luz y de esperanza. El mundo necesita cristianos que lleven esa esperanza al corazón de los que sufren y no la tienen, porque les falta la fe, porque les falta el encuentro con aquel que ha venido no a condenar, sino a salvar al mundo. Sé tú testigo de esa esperanza por tu manera de vivir y por tu fe. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él, que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, quiero daros las gracias. La semana pasada fue la colecta para la Iglesia diocesana, y a pesar del puente, que había muchos que se habían marchado porque el lunes no era día de trabajo, aquí en la parroquia, solo en los cestillos, se recogió casi 3.000 euros, 2.700 y pico. Muchas gracias por vuestra generosidad. En segundo lugar, el próximo sábado, día 22, aquí en el templo, a las 7 de la tarde, el Padre Santiago nos va a dar una charla para formarnos en la fe. Tocaba que fuera el primer
sábado del mes. No podía ser porque era fiesta. Era el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Tocaba al siguiente. No podía ser. ¿Por qué? Pues porque había puente. Muchos se marcharon. Y entonces tener una charla para que no hubiera gente no tenía mucho sentido. Y por lo tanto, el Padre Santiago la ha trasladado al día 22, que le venía a él mucho mejor. Por lo tanto, el día 22 estáis todos invitados a las 7 de la tarde, aquí en el templo, a esta charla de formación en la fe. Y por último, el Padre Santiago va a preparar una peregrinación a Tierra Santa. De igual manera que hubo la flotilla esta de, no sé si de la verdad, o no sé qué es lo que hacían, porque ni llevaron alimentos ni nada por el estilo. Él va a preparar una flotilla de la caridad, porque esto sí que va a ser caridad, para ayudar a las familias cristianas que hay allí, sobre todo de palestinos. Ellos viven de los peregrinos que van a Tierra Santa. Pues va a organizar este viaje para ayudar a la economía de los palestinos cristianos que viven de eso, porque no tienen otro medio para vivir. Pues es una verdadera flotilla de la caridad. ¿Cuándo va a tener lugar? Del 5 al 15 de marzo del año que viene, lógicamente. Del 5 al 15 de marzo. ¿Cómo se puede apuntar uno? Primero pedir información y después apuntarse si le conviene. Hay dos maneras. Los que nos ven por internet tienen que escribir al email que yo voy a decir ahora y que en la propia página de Magnificat van a poner también abajo. El email es peregrinacion@frmaria.org. Los que lo ven por internet, como lo van a tener escrito, lo van a recordar. Y los que venís aquí a misa, pues ya sabéis, habláis con Susana y que os da la información necesaria para que, si queréis ir a esta peregrinación, lo podáis hacer. La peregrinación es del 5 al 15 de marzo. Es una obra de caridad también ir. Sé que vale dinero, pero es una obra de caridad para con nuestros hermanos cristianos que viven en Tierra Santa. Espero que paséis un feliz fin de semana. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre la Virgen por nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.